Soy Yehuda Ben Shlomo al-Bilbili y hoy os voy a contar la historia de la alcaicería de Calatayud, el centro comercial que durante siglos fue el corazón económico de nuestra ciudad, donde judíos, cristianos y musulmanes comerciaban bajo las mismas arcadas. Desde mi cueva en la Paprota he contemplado durante siglos el ir y venir de mercaderes por la Plaza de España, donde se alzaba este extraordinario centro comercial que marcó la vida económica de Calatayud durante más de 500 años. Los orígenes musulmanes, el zoco de Calatayud. La Calatayud musulmana centralizó su actividad comercial en el zoco situado en la actual Plaza de España, un lugar estratégico y de fácil acceso. A esta zona comercial la llamaron alcaicería. La palabra árabe alcaicería es una variante de la voz latina caicer, nombre dado por los musulmanes al César, por lo que se relaciona con un lugar real o protegido por la realeza. En Granada, por ejemplo, se denominaba alcaicería a la aduana o casa pública donde los mercaderes declaraban las sedas para pagar los derechos establecidos por los reyes musulmanes. Este origen real y protegido marcó desde el principio el carácter especial de la alcaicería de Calatayud, que no era simplemente un mercado, sino un espacio comercial bajo protección y control directo del poder político. La continuidad cristiana, Jaime y el monasterio de piedra. La alcaicería de la Calatayud cristiana siguió estando en el mismo emplazamiento que la anterior musulmana. Si los reyes de la taifa ejercieron su control comercial, los reyes aragoneses también lo harían, pero con una decisión que cambiaría para siempre la historia comercial de la ciudad. El 31 de diciembre de 1229, Jaime donó sus tiendas al monasterio de Piedra, así como las salinas de Monterde y Abanto, una viña en Daroca y todas las oficinas de cambio y herrerías situadas en su recinto. A partir de entonces nadie podía vender sus mercancías fuera de ella, ni siquiera los judíos. Esta concesión real a la Orden del Císter tuvo consecuencias muy negativas para los bilbilitanos, ya que se suprimió el derecho foral calatayubí de ejercer libremente el comercio en la ciudad. Cristianos, moros y judíos compren unos a otros donde quieran y como puedan. El monopolio del monasterio de piedra. 20 años más tarde, el 7 de octubre de 1249, Jaime volvió a favorecer una vez más los derechos del monasterio frente a los de la ciudad. Esta vez ordenó bajo pena de 500 maravedíes que ningún judío o cristiano comprara o vendiera en otras tiendas que no fueran las de la alcaicería, ni trabajase el hierro en otras herrerías que las del monasterio, ni teñir en ninguna otra caldera que no fueran las de la abadía. Las tiendas eran alquiladas a particulares de cualquier comunidad socio-religiosa a los precios que el monasterio establecía. Un ejemplo claro lo encontramos el 20 de abril de 1459, cuando el apotecario del monasterio de Piedra atorgó cabe recibido de vos Jaime García, notario ciudadano de Calatayud, 50 sueldos, dinero jaqueses y un par de gallinas por razón del loguero de una tienda que vos ten es en la alcacería. La presencia judía en la alcaicería. En 1344 la alcaicería estaba compuesta por 21 tiendas externas, de las cuales 10 tenían ocupantes judíos, lo que refleja la importancia relativa de la economía judía en la ciudad. Los judíos representaban casi el 50% de los comerciantes de la alcaicería, una proporción extraordinaria que demuestra su peso en la economía urbana. No obstante, según denuncian en 1337 las penas de 500 maravedís impuestas a varios judíos de la ciudad, existía una clara tendencia a poseer tiendas de paños fuera del recinto, burlando así el monopolio del monasterio. Los judíos cogían en alquiler una o varias dependencias según las características de la actividad artesanal o el negocio comercial a desempeñar. Se alquilaba solo una tienda o bodegón cuando el objetivo era vender un producto sin tener que almacenar la mercancía en la propia tienda. Por el contrario, se alquilaban más dependencias cuando además de vender fabricaban sus productos manufacturados. Los establecimientos comerciales, las boticas. La documentación confirma que en Calatayud las tiendas fueron llamadas con el nombre de boticas, boticuas o botigas, palabra griega que proviene de apotequé, depósito o almacén, de ahí que sea el lugar donde se guarde el género o producto que luego va a ser vendido y comercializado. La botica contaba con un pollal, la mayoría de las veces provisto de un tablero a modo de mostrador donde se atendía al cliente y se le enseñaba la mercancía. Un ejemplo claro lo tenemos cuando Johan de Sayas, sastre de Calatayud, otorga al loguero a don Jacu en Forna, judío trapero de Calatayud, una botiga con entrada esallida y con un tros de pollal en do tenga un tablero de par de suan de la dita botiga. En ocasiones estas boticas tenían una trastienda llamada palacio que servía como taller artesanal o simplemente un almacén. También se utilizaron con frecuencia las propias casas de la alcaicería o alguna de sus habitaciones, cámaras ubicadas encima de las boticas para vender cualquier tipo de mercancía, incluso el pan.
El convenio de 1465, la liberalización parcial. Será a partir del año 1465 cuando se firme un convenio en el que se establezca que solo los cristianos podían abrir sus tiendas fuera de la alcaicería. En compensación, el monasterio percibió la cantidad de 9.530 sueldos jaqueses. Este convenio liberalizó parcialmente el comercio de la ciudad, por lo que la actividad comercial del mercado mayor experimentó una importante recesión. La demanda era tan pequeña que a los de Piedra no les quedó más remedio que vender alguna de sus casas y tiendas a particulares cristianos. Las que aún seguían siendo de su propiedad continuaron alquiladas a cristianos, conversos, judíos y musulmanes, como así ocurrió en 1469, cuando se alquiló una tienda a Akach el Huerto, judío habitante, en la dita ciudad, una tienda de los ditos sus principales a las trancuas del mercado mayor de la dita ciudad. La resistencia judía al monopolio. En un documento notarial de 1488 se instaba a los inspectores tributarios de la alcaicería, Anton Sanz, escudero, y Goncalvo de Vera, calcetero, a comunicar a los judíos bilbilitanos Giuseppe Pakagon, Salomón Ezi, Brahem Alpastan, Simuel Kadoch, Jeuda Nakan y Nakan Abenakan, que hubiesen de venir a tener boticua a la alcaicería. Efectivamente, Brahem Alpastan vendía los paños de Jaco en Rodich en la botica de las casas de Johan Ximénez de Rueda. La familia Nakan tenía la botica en su propia casa de la judería, y aunque el mercader Simuel Kadosh dijo que vendía su género por las aldeas de la comunidad, probablemente también lo hiciera en alguna tienda de la ciudad. Este monopolio y restricción comercial obligó a los judíos Salomón Abayud, Jeuda Abayud, Akach en Forna y Mose Ganancia a coger en alquiler determinadas casas de la ciudad para utilizarlas como taller y almacén de mercancías, nunca para vender o vivir en ellas, ya que estaba totalmente prohibido. Las licencias extraordinarias. A pesar del privilegio que tenía el monasterio de Piedra, en alguna ocasión y con carácter extraordinario, concedió el privilegio para que algunos judíos pudieran vender fuera del ámbito de la alcaicería. El 17 de diciembre de 1337, Pedro III dio permiso a los judíos de Calatayud, Gento Bensomer y Gento Capanton, para que tengan en dicha villa trapería donde vender sus paños, es decir, colocar sus tiendas de paños fuera de la misma pagando a la abadía los derechos comerciales. El 21 de octubre de 1461, el judío bilbilitano Akach Truchas pidió al monasterio licencia para vender fuera de los límites de la alcaicería. Los de Piedra le concedieron proviso y licencia que de aquí adelante podades fuera de los ditos cambios de alcacería del dito monesterio tarare variar todos vuestros paños tras el pago simbólico de 10 sueldos. El 20 de abril de 1467, la abadía concedió a los judíos bilbilitanos Brahem Pakagon, hijo de Salomón Pakagon, y Salomón Zei, licencia para tener tienda fuera de la alcaicería, pagando al monasterio 18 sueldos anuales por los derechos de licencia. Los grandes comerciantes judíos. Entre los comerciantes judíos más destacados de la alcaicería encontramos a figuras como Brahem Pakagon, quien llegó a amasar más de 250.000 de sueldos en deudos realizables, censales y comandas en toda la comunidad de aldeas, ejerciendo una verdadera primacía en las poblaciones regadas por el Jalón y el Jiloca. La familia Enforna también tuvo una presencia destacada, con don Jaco Enforna como trapero en la alcaicería y sus hijos Ento Enforna y Brahem Enforna obteniendo licencias especiales para comerciar fuera del recinto. Los Nakan, los Truchas, los Kadoch, todos ellos formaban parte de esa élite comercial judía que hizo de Calatayud uno de los centros económicos más dinámicos de Aragón. El impacto de la expulsión de 1492. Con la expulsión de los judíos en 1492, la ocupación de la alcaicería quedó considerablemente reducida, ya que los judíos eran los que ocupaban gran parte de sus tiendas. Esta situación deficitaria obligó al monasterio a alquilar las que dejaron libres a bajo precio. El concejo de la ciudad compró hacia 1561 parte de estas casas para construir allí el consistorio, actual delegación del gobierno de Aragón. El monasterio de Piedra fue perdiendo poco a poco su peso específico en la ciudad y su protagonismo en la actividad mercantil de la alcaicería. La estructura económica de la alcaicería. La alcaicería no era solo un lugar de venta, sino el centro de una compleja red económica. Aquí se concentraban los sastres judíos, que representaban un 25% de los profesionales judíos de la ciudad, confeccionando ropas tanto para la comunidad judía como para cristianos y musulmanes. Los zapateros, que constituían un 20% de los artesanos judíos especializados en calzado de calidad que se exportaba a otras ciudades. Los tejedores, un 10% de los profesionales especializados en lino y cáñamo agremiados en una cofradía con sede en la sinagoga menor.
Los mercaderes de paños que importaban tejidos de Flandes, Francia e Italia y los distribuían por toda la corona de Aragón. El teatro de la convivencia. La alcaicería era mucho más que un centro comercial, era el teatro donde se representaba diariamente la convivencia entre las tres culturas. Aquí las diferencias religiosas se disolvían ante la necesidad común de comerciar y prosperar. Un cristiano podía comprar especias a un judío que a su vez adquiría cuero trabajado por un musulmán, que compraba paños importados por un converso. Esta red de interdependencia económica creaba lazos que trascendían las barreras religiosas. La arteria esencial, la rúa. La arteria esencial de la ciudad, la rúa, presentaba una alta concentración de tenderos judíos en cuyas botigas vendían sus productos manufacturados o sus mercancías a pequeña escala. Esta calle conectaba directamente con la alcaicería, creando un eje comercial que vertebraba toda la actividad económica de Calatayud. El legado de la alcaicería. Aunque la alcaicería medieval desapareció, su legado perdura en la Plaza de España actual. El espíritu comercial, la vocación de encuentro entre culturas, la capacidad de innovación y adaptación que caracterizaron a la alcaicería siguen siendo señas de identidad de Calatayud. La alcaicería nos enseña que el comercio puede ser un puente entre culturas, que la prosperidad compartida es más sólida que la riqueza excluyente y que la diversidad económica fortalece a las comunidades. Reflexión final. Desde mi cueva en la Paprota, donde he contemplado durante siglos el flujo de mercaderes y comerciantes, puedo afirmar que la alcaicería de Calatayud fue mucho más que un mercado. Fue un laboratorio de convivencia, un ejemplo de cómo la economía puede unir lo que la política separa. En sus boticas se forjaron amistades que trascendían las diferencias religiosas, se cerraron negocios que conectaban Calatayud con el mundo conocido, se crearon riquezas que beneficiaron a toda la ciudad. Que la memoria de la alcaicería nos inspire a construir espacios de encuentro donde la diversidad sea vista como una fortaleza, donde el comercio justo sea la norma y donde la prosperidad sea compartida por todos. La alcaicería ya no existe, pero su espíritu perdura en cada transacción honesta, en cada negocio que une culturas, en cada mercado que celebra la diversidad. Y yo, Yehuda Ben Shlomo al-Bilbili, desde mi refugio eterno en la cueva de la Paprota, seguiré siendo testigo de cómo el comercio honesto y la convivencia pacífica pueden florecer cuando los corazones se abren al entendimiento mutuo. Salom. Dirección y producción, Javier Bona.